esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre las técnicas que están relacionadas con los anticuerpos marcados. Cabe destacar que las técnicas de anticuerpos marcados son las técnicas de inmunodiagnóstico más ampliamente utilizadas y que se basan en la especificidad que tienen los anticuerpos por unirse a determinadas moléculas a las cuales vamos a llamar antígenos, ¿no? Entonces, en este concepto que coloco en esta diapositiva, dice que los anticuerpos, por su exquisita especificidad para determinados antígenos, hacen que sean reactivos muy útiles para detectar, purificar y cuantificar antígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como los linfocitos B se encargan de sintetizar anticuerpos que van destinados a desarrollar una respuesta inmune dentro del organismo, a nivel de la industria se han sintetizado moléculas, o sea, se han sintetizado anticuerpos para ser utilizados como reactivos, basados en la especificidad que tienen los anticuerpos por determinadas moléculas a las cuales vamos a llamar antígenos. Las técnicas de anticuerpos marcados se basan fundamentalmente en que estos anticuerpos van a estar, como el nombre indica la técnica, van a estar marcados con diferentes tipos de tecnologías. Podemos encontrar anticuerpos marcados con fluorescencia, en el caso de la inmunofluorescencia, anticuerpos marcados enzimáticamente, como es el caso del enzimo inmunoensayo o el ELISA, y anticuerpos marcados con radioactividad o con radioisótopos, a los cuales denominamos radioinmunoensayo o radioinmunoanálisis. Existen técnicas basadas en anticuerpos para estudiar prácticamente cualquier tipo de molécula en solución o en células. Cuando hablamos de anticuerpos marcados o técnicas de anticuerpos marcados, podemos encontrar diferentes tipos de aplicaciones, y estas aplicaciones de los anticuerpos marcados van tanto en moléculas que están en solución, como en el caso de la técnica de ELISA, que trabaja con suero o plasma del paciente, en donde podemos determinar diferentes tipos de moléculas. Las técnicas de inmunodiagnóstico de anticuerpos marcados pueden ser utilizados para determinar ciertas hormonas, para determinar sustancias tóxicas, fármacos, antígenos tumorales, etc. Pero también podemos utilizar las técnicas de anticuerpos marcados sobre células. Estas técnicas de anticuerpos marcados se basan principalmente en dos tipos de anticuerpos, que son los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos policlonales. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Los anticuerpos monoclonales son los anticuerpos que derivan específicamente de un solo tipo de linfocito B y que constituyen una población homogénea, mientras que los anticuerpos policlonales son aquellos que proceden de una familia de linfocitos y por lo tanto no van a tener tanta especificidad como los anticuerpos monoclonales. Aquí tenemos un esquema donde se puede observar cómo a nivel de laboratorio se producen anticuerpos para ser utilizados como reactivos. Recuerden que estoy hablando de anticuerpos utilizados como reactivos, es decir, no estoy hablando de los anticuerpos presentes en el organismo, sino que estoy hablando de anticuerpos sintetizados u obtenidos mediante diferentes métodos en la industria farmacéutica y en la industria del inmunoensayo, de los inmunoensayos o inmunodiagnósticos. Bueno, en primer lugar tenemos un animal de laboratorio, que puede ser una rata o un ratón. Esto se hace una vez por cada anticuerpo que vaya a ser utilizado. Después simplemente se puede sintetizar la molécula. Este animal de laboratorio va a sufrir una inmunización, es decir, se le va a inyectar un antígeno, se le va a inyectar una molécula que va a desencadenar la respuesta inmune por parte de este animal de experimentación. Una vez que este antígeno específico sea inoculado en el animal de experimentación, los linfocitos B van a ser activados y estos linfocitos B van a ser seleccionados en un clon específico que se va a encargar de producir el anticuerpo
determinado para ese antígeno que fue inoculado. Luego, en cultivo celular, se va a fusionar el linfocito extraído del ratón con células del mieloma. ¿Por qué se utilizan células del mieloma? Que el mieloma es un tipo de cáncer. Recuerden que una de las características principales de las células cancerígenas es que son prácticamente inmortales, es decir, que se reproducen o hay una división celular de forma indeterminada, es decir, constante e indeterminada y de forma descontrolada. Entonces, esta característica de las células tumorales o de las células cancerígenas es utilizada a nivel de la industria para producir linfocitos inmortales, es decir, linfocitos que se encarguen de tener la información genética necesaria para producir el anticuerpo específico que va dirigido a ese antígeno que fue inoculado en el animal de experimentación y que además tenga la capacidad de reproducirse o dividirse de forma infinita. A esta célula híbrida entre el mieloma y el linfocito B lo vamos a llamar hibridoma. Este hibridoma va a producir un anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal se produce por parte del hibridoma. Hay un reconocimiento único por el epítopo específico del antígeno que fue inoculado. Hay un reconocimiento si hay un reconocimiento único, estaríamos hablando de anticuerpos monoclonales. ¿Entendido? Ok. ¿Qué pasa si ese linfocito B que fue activado en primer lugar no sufre la selección del clon específico, sino que simplemente todos esos linfocitos B activados con la información genética para producir el anticuerpo que va dirigido al antígeno que fue inoculado, pero también información de otros antígenos? ¿Qué pasa si se obtienen estos anticuerpos? Bueno, estaríamos hablando de anticuerpos policlonales que tienen la capacidad de reconocimiento de varios epítopos, tanto el epítopo específico del antígeno que queremos, así como otros. Entonces, en términos generales, un anticuerpo monoclonal va a ser más específico y por lo tanto vamos a obtener unos valores tanto de especificidad como de precisión, exactitud y sensibilidad más adecuados para técnicas que utilicen este tipo de anticuerpos, los anticuerpos monoclonales, mientras que los anticuerpos policlonales pues pueden dar algunos falsos positivos debido a reacciones cruzadas. Aquí tenemos otro esquema que básicamente se ejemplifica lo mismo que mencioné anteriormente sobre la obtención de anticuerpos monoclonales. En primer lugar tenemos el animal de experimentación que es inoculado con un antígeno, en este caso el antígeno lo denotan con la letra X. Se obtienen los linfocitos, estos linfocitos se van a llevar a cultivo celular. En el cultivo celular se va a producir la fusión entre estos linfocitos B que tienen la información para producir el anticuerpo específico contra el antígeno que fue inoculado. Se va a fusionar con células de mieloma, se va a obtener el hibridoma se lleva también a cultivo celular y en el cultivo celular pues se van a obtener los anticuerpos específicos que van a dar lugar a estos reactivos. Se purifican y se obtienen estos reactivos, anticuerpos monoclonales como reactivos. Ok, reacciones con anticuerpos marcados. Las reacciones con anticuerpos marcados se refieren a esa interacción que existe entre un anticuerpo que va a llevar un marcaje, como ya les dije anteriormente, este marcaje puede ser de 3 tipos, aunque más adelante lo vamos a ver detalladamente, y un antígeno específico, ¿no? Entre el anticuerpo marcado y el antígeno específico. Entonces existen, como ya les dije, 3 tipos diferentes de marcaje de anticuerpos. En primer lugar, los anticuerpos que están marcados enzimáticamente, donde tenemos los enzimo-inmunoensayos o enzimo-inmunoanálisis, donde entra el ELISA y entran muchas técnicas de inmunocitoquímica e inmunistoquímica. Las técnicas que se basan en el marcaje con radioisótopos, en donde estaríamos hablando del radioinmunoensayo, que está cayendo en desuso porque
tiene más desventajas que ventajas, y las técnicas de inmunofluorescencia en donde el marcaje es un fluorocromo. Entonces, repito, en primer lugar, el marcaje enzimático, en segundo lugar, radioinmunoensayo, y en tercer lugar, la inmunofluorescencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, que el marcaje específico del anticuerpo va a dar lugar a una señal que va a ser interpretada por el operador, por la persona que realiza la prueba. En el caso del enzima inmunoensayo o el enzima inmunoanálisis, esa señal va a ser colorimétrica y puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Es decir, podemos tanto dar resultados de positivo o negativo, así como podemos cuantificar de acuerdo a la intensidad de color. En cuanto al radioinmunoensayo, estaríamos hablando de un marcaje con radioisótopos que van a emitir una radioactividad, y esta radioactividad también puede ser medida y su intensidad pues va a ser directamente proporcionada a la concentración del analito, o en este caso del antígeno en la muestra problema, ¿no? Y en las técnicas de inmunofluorescencia nos referimos a un marcaje con un fluorocromo, que es una sustancia que produce fluorescencia, y esta fluorescencia también puede ser medida o puede ser observada, mejor dicho, mediante un microscopio de fluorescencia. Aquí tenemos entonces lo que les acabo de decir. Las señales detectadas en las técnicas son, en el caso del enzima inmunoensayo o enzima inmunoanálisis, estaríamos hablando de una señal colorimétrica, es decir, una sustancia de color, cuya intensidad de color va a ser directamente proporcional a la concentración del analito. El radioinmunoanálisis tendría como señal la radioactividad. Entonces esta radioactividad se puede medir y va a ser también directamente proporcional a la concentración del analito en la muestra. Y las técnicas de inmunofluorescencia van a tener sustancias fluorescentes que van a emitir fluorescencia y que pueden ser detectadas mediante microscopía de fluorescencia. Entonces, estos anticuerpos marcados se deben a un reactivo que es denominado conjugado, que va a ser una sustancia química, un antígeno o un anticuerpo unido, bien sea una enzima, a un fluorocromo o a un radioisótopo. Vamos a hablar entonces ahora de las técnicas de anticuerpos marcados enzimáticamente, que son técnicas ampliamente utilizadas debido a las ventajas que tienen en cuanto a costo-beneficio, y tenemos muchísimas variantes. Hoy vamos a ver la mayoría de las variantes más utilizadas en laboratorios clínicos y laboratorios de anatomía patológica, y lo más importante acá es entender que el fundamento de las técnicas es prácticamente el mismo. No se habla de protocolos en inmunohistoquímica ni inmunocitoquímica, debido a que los protocolos dependen de la casa comercial. Lo importante es conocer el fundamento de la técnica.